mucho se ha hablado, mucho se ha escrito de todos esos libros, cánones, de los temas bíblicos, hebreo-cristianas, que son los designados por Dios para pertenecer a este famoso libro denominado Biblia. Sin embargo, se ha visto que en diferentes religiones, y tocando los temas bíblicos, algunas religiones toman un cúmulo de libros como cánones y otras religiones toman otros también como cánones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la iglesia cristiana toma 73 libros como canon? ¿Y por qué la iglesia protestante toma 66? También, ¿cuál es la razón por qué la iglesia de Etiopía, ortodoxa Etiopía, toma 81 libros? Si todos son sagrados escritos por Dios. Ese Dios amoroso que nos creó y que creó también todas las religiones. Entonces, ¿por qué unos sí consideran unos libros y otros los consideran apócrifos? O sea, que son malos. ¿A qué se debe esto? ¿O acaso dañan el negocio? Bien, te invito a ver el lado B de la historia. ¿Te atreves? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el día que amablemente nos ven y la hora. Muy agradecidos por seguir con ustedes en contacto con estos videos, aunque sea por medio de un computador. Sean bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Y bueno, esta ocasión nos vamos a atrever a ver esta parte 3 de estos videos del libro apócrifo denominado Enoch. Y bueno, para contextualizar, pues bueno, en los anteriores videos, en la parte 2 sobre todo, vimos que este libro se divide en 5 partes, o más bien lo componen 5 libros, y que está compuesto por 108 capítulos. Vimos que en el libro 1, denominado Los Vigilantes, pues por ahí describe a estos seres que su única obligación era vigilar el acontecer de la humanidad, cómo se desarrollaba esta, y que bueno, al ver cómo el mundo, la humanidad se desarrollaba, y al ver cómo las hijas del hombre eran hermosas, pues bueno, decidieron quitar esa prohibición que les había puesto Yahvé, su jefe, de no interactuar con ellas. Pues decidieron juntarse estos 200 liderados por Chemiasa, y pues decidieron bajar a la tierra y raptarse algunas de esas hijas del hombre, mujeres hermosas, y bueno, procrear hijos, ¿no? Los cuales pues fueron de dimensiones colosales, 4 o 5 metros, algunos más grandes según registros del mismo Enoch, y que bueno, eso fue una aberrancia contra este Dios Yahvé, y pues de ahí su descontento con ellos y la razón del por qué se le llamaron ángeles caídos. Vimos también en el libro 2, denominado Las Parábolas de Enoch, pues vimos cómo él se quedó como un mediador entre estos ángeles caídos, sus hijos Nefilins y este Diosito Yahvé, y cómo pues fue sentenciado por Diosito Yahvé estos ángeles caídos a la muerte. ¿Cómo? Pues por medio de un diluvio, ¿no? Incluyendo los Nefilins, incluyendo todo lo que había en la tierra en esos momentos. Y bueno, vemos también cómo se hizo una batalla entre los arcángeles de ese guerrero Yahvé y estos famosos ángeles caídos, ¿no? Y nada más para contrastarlo con otro libro que se le asigna a Enoch, que es el libro de los gigantes, pues aquí describe también cómo estos gigantes o los famosos Nefilins pues eran seres muy robustos, muy altos, 4 o 5 metros, algunos más altos, otros más pequeños, que tenían 6 dedos en los pies y 6 dedos en las manos,
y que bueno, eran aberrantes a Dios, ¿no? De ahí que se les inventó que fueron ¿cómo se llama? La decadencia de la humanidad, la corrupción de esta, y pues por tal motivo ese Diosito Yahvé pues los manda a aniquilar por medio del diluvio, ¿sí? Pero también en contraste vemos que la razón también era que este Dios Yahvé estaba molesto porque la humanidad ya había crecido y se había desarrollado mucho, y pues que le generaba un ruido muy molesto, ¿no? Y bueno, vamos a continuar en este video, a la tercera parte, con los libros 3, 4 y 5. Concluir con este resumen del libro del Enoc y por qué la razón de que no se incluyó en los textos canónicos que se incluyen en la Biblia, ¿no? Ya en el libro 3, denominado Luminarias Celestiales, ¿sí? O el libro de las luminarias, más o menos comprende del capítulo 72 al 82. Pues bueno, aquí en resumen habla de viajes por la galaxia que hace Enoc junto al arcángel Uriel. ¿Les suena Uriel? Pues bueno, vamos a ver quién es Uriel, ¿no? Y Uriel en este caso, en connotaciones bíblicas, pues es uno de los 4 arcángeles más poderosos de Diosito Yahvé que están a su servicio, ¿no? O sea, en pocas palabras, son uno de los militares de alto rango que están a servicio de famoso Yahvé. Y Uriel, nada más, en hebreo quiere decir que Dios es luz o fuego de Dios, ¿no? Entonces, eso relata la historia bíblica, ¿no? Que es uno de los 4 arcángeles más poderosos, junto a Miguel, a Gabriel y Rafael, ¿no? Pues bueno, aquí en este caso, Enoc describe a Uriel como un ser divino muy grande, sí, pero lo describe de carnita y hueso, ¿no? Y en este caso lo describe como uno de los guerreros más fieles de este famoso Yahvé, ¿no? Y bueno, describe esos viajes a través de la galaxia y cómo este ser denominado Uriel lo va instruyendo en todo lo que es astronomía, ¿no? El sistema solar, las galaxias, los distintos universos. Aquí habla de distintas dimensiones, universos, de las leyes cósmicas. Todo eso es explicado y ilustrado por Uriel a Enoc. Y bueno, pues Enoc representa o describe lo que se le ha mostrado, en este caso Uriel, en base a su cosmovisión geocéntrica, ¿no? Y bueno, él relata ahí que ve a la Tierra, a nuestra Tierra, como una tierra plana, ¿ok? Y que está cubierta por una cúpula. Entonces, pues bueno, si aquí si hacemos hincapié, ahorita en tiempos modernos, pues los terraplanistas, pues no, pelean mucho la teoría que la Tierra es plana y que tenemos un domo o una cúpula que no nos permite salir, ¿no? Bueno, pues de ahí nace esta teoría, pero no hagamos mucho hincapié en el tema conspiranoico, ya que yo soy bien conspiranoico. Y si gustan, en otros videos podemos analizar esta propuesta de la Tierra plana, ya que hay muchas teorías que manejan estos terraplanistas que a ciencia cierta tienen algo de lógica o tienen algo de certeza, ¿no? Pero ya se analizarán en su momento, ¿no? Pero si recuerdan también, en la época oscurantista, por allá en la Edad Media, pues la iglesia también tenía el dogma o la creencia que imponía a todos que la tierra era plana y que estaba sostenida por 2 elefantes que estaban encima de una tortuga, ¿no? Entonces, pues esta idea de la tierra plana pues ya es de vieja data, ¿no? Acuérdense que por ahí Galileo Galilei, Copérnico, entre otros, trataron de decir que eso era mentira, y pues bueno, como la iglesia era la que mandaba en aquellos entonces, pues le dieron matariles, o sea, los mataron por sus creencias, ¿no? Esa fama tenía la iglesia desde entonces, ¿no? El que no cree como yo, pues lo matamos, ¿no? Y pues bueno, ahí a los científicos de aquella época que demostraron que la tierra no era plana y que no estaba arriba de 2 elefantes y estos arriba de una tortuga, pues mejor la iglesia los cayó, ¿no?
Y bueno, de ahí podemos también recalcar que mucha de la información histórica que hay sobre el sistema solar y las galaxias y todo lo que es el cosmos, pues bueno, me atrevo a decir que muchos de ellos se apoyaron en este tercer libro o tercera parte del libro de Enoch, denominado Las Luminarias. Y bueno, ya en el libro 4 o en la parte 4, que se denomina el libro de los sueños, ¿sí?, del capítulo 83 al 90, relativamente es corto, pues prácticamente habla de sueños o visiones que tiene Enoch. Sí, entre ellas, digamos, los más sobresalientes, pues habla de la destrucción de la tierra, y pues una segunda sería que habla de la historia de la humanidad, de Israel hasta el final de los tiempos, etcétera, etcétera. En mi caso no me genera que tiene mucha relevancia esta parte, porque pues bueno, habla así como cosas apocalípticas, ¿no? Así como en el Apocalipsis de Juan, etcétera, etcétera, ¿no? De destrucciones futuras en la tierra, de Armagedones, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya en el libro quinto o en la quinta parte de los libros de Enoch, denominado Epístola de Enoch, que va del capítulo 91 al 108, pues bueno, sí trae extractos muy buenos, ¿no? Donde dice, por ejemplo, que divide la historia en 10 semanas y bueno, interpreta cosas del pasado y cosas venideras en el futuro, ¿no? De lo que viene en un futuro de manera escatológica, o sea, muy alarmista. Pero también en los últimos fragmentos o en los últimos capítulos de este libro, lo que resalta es que parece que este libro, esta parte, habla como si fuera el libro de Noé, ¿no? ¿Quién era Noé? Pues ese famoso salvador de nosotros, ¿no? Por el diluvio, que, o sea, ya estaba predestinado el diluvio, ya estaba planificado. Y pues bueno, aquí relata gran parte de la vida de ese famoso Noé, que en este caso sería bisnieto de Enoch, o Enoch sería su bisabuelo, ¿no? Y pues bueno, también aquí en esta parte habla, sobre todo en el último capítulo 108, explica un contexto como que viene otro libro de Enoch. Sin embargo, pues este libro no ha sido encontrado ni en los manuscritos del Mar Muerto, ahí se acuerdan, en las cuevas de Qumran del Nahamad y por allá, que se encontraban en 1947 muchos libros. Pues bueno, este libro no se tiene noción de si existe, si está en algún lado o si no existió. En este capítulo solo hace un llamado a lo que viene, ¿no? Y en resumen, este libro 5 pues redacta, como les decía, cosas del pasado comparándonos con cosas venideras en el futuro. Obviamente las del futuro son apocalípticas, y entre ellos describe lo que es el famoso diluvio. Y aquí hay un dato muy muy interesante, ¿no? Y nos vamos a la genealogía, ¿no? Si se acuerdan de la genealogía de estos primeros humanos, pues bueno, debemos decir que empezó con Adán, después con su hijo Caín y Abel, el cual murió, surgió Set. Caín tuvo su primer hijo, que le llamó Enoch, y de ahí pues siguieron varios hijos, ¿no? Y si nos vamos a la descendencia de Set, pues empezaron con Enos, Kenan, Mahalalabed, Jared, hasta que llegamos a Enoch. Enoch tuvo a su hijo Matusalén, Matusalén tuvo a su hijo Lamec, y Lamec tuvo a Noé. Y me detengo en estos últimos 4. Me refiero a Enoch, a su hijo Matusalén, a su nieto Lamec y a su bisnieto Noé. ¿Y por qué la relevancia en esto? Bueno, si se acuerdan, en temas bíblicos decía que Lamec tenía 2 esposas. En la Biblia decía que tenía 2 esposas, y una se llamaba Ada y la otra Sila, ¿ok? Bueno, hasta ahí el contexto bíblico de Lamec y sus 2 esposas. Y también relata los textos bíblicos que fue Lamec, ¿sí?, quien asesinó a Caín, o sea, fue el que le dio muerte a Caín, ¿no? Pero si recuerdan, ¿no?, que se supone que cuando Diosito Yahvé corrió a Caín del Edén, le puso una marca para que nadie lo matara, ¿no?
Y pues bueno, este famoso Lamec, hijo de Matusalén, fue el que mató a Caín. Digamos que es de la descendencia directa de Set, que eran los hombres buenos, acuérdense, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con bondad y con ser buenos son los hijos o la descendencia de Set, y que todos los que son malos son la descendencia de Caín. Pues bueno, Lamec, junto con sus 2 esposas, pues fue el que le dio matarile o muerte a Caín. Y la cosa no termina ahí. Resulta que Lamec pues era gente que tenían dinero, por así decirlo, de alguna manera, que estaban económicamente bien, vamos a decir así. Andaba de viaje, duró mucho tiempo de viaje, y cuando regresó, relata aquí este libro de Enoch, el libro 5, relata que cuando llegó de vuelta a su casa con su esposa Bétenos, caray, ¿de dónde salió esta mujer, no? O sea, es otra esposa, aparte de lo que es Ada y Sila, pues también tenía otra que se llamaba Bétenos, ¿ok? Pero curiosamente Bétenos no es mencionada en la Biblia, ¿ok? ¿Sale? Pero aquí sí, aquí dice que llega y su esposa Bétenos dio a luz, ¿ok? Y le dice Lamec, y perdón que me dé risa la historia, pero está de risa, la verdad. Dice el relato que cuando llega Lamec, después de estar muchos meses fuera de su casa, y que llega con su esposa Bétenos, que no sabemos de dónde salió porque no la menciona la Biblia, le dice: mira, aquí está tu hijo, ¿sí? Y pues se queda ahí Lamec como que onda, ¿no? O sea, como que mi hijo, si yo tengo más de 9 meses que me fui, ¿no? Pues sí, le dice: es tu hijo y aquí está tu hijo y te tienes que hacer cargo de él, ¿no? Entonces Lamec estaba pues algo atónito, ¿no? Incrédulo, porque Noé no lucía como él, o sea, no se parecía a un ser humano normal, ya que Noé, cuenta este relato, que Noé tenía la piel muy blanca, brillante, ¿no? Y el pelo blanco, o sea, canucio, como decimos ahorita, era pelo blanco y la piel muy blanca, muy brillosa, que se parecía mucho, casualmente, a los vigilantes, ¿ok? Y cuando Noé, de bebé, abría los ojos, todo se iluminaba, así como si tuviera luminarias en los ojos. Y pues dice Lamec: espérate, pues este hijo no es mío, ¿no? Para empezar, no se parece a mí. Y para terminar, yo estuve aquí fuera de mi casa mucho tiempo, fuera, más de 9 meses, entonces dime de quién es el hijo. Yo creo que es el obvio reclamo que haría cualquiera, ¿no? Y pues bueno, Lamec todo desconcertado, porque Bétenos le asegura que es su hijo, a pesar de que no se parecía y a pesar de que los tiempos no cuadraban. Pues no sé, digamos que a lo mejor se inseminó por el aire, ¿no? O por el internet, ahora como anda de moda, ¿no? O por videollamada. Es gracioso el relato, ¿no? Y discúlpenme. Pero bueno, dice que Lamec, una vez que discute con Bétenos, su esposa, sobre su hijo Noé, y que se lo quería encachar a él, pues le dice: espérate, no es mío porque no se parece a mí, porque está muy rara su piel, su pelo brilla mucho, se parece más a los vigilantes. Y se va consternado allá con su papá, con Matusalén, ¿no? Y le cuenta pues toda la historia, ¿no? Sobre Noé, sobre cómo era y cómo había nacido, ¿no? Y pues bueno, Matusalén no supo qué decirle y lo mandó con su abuelo Enoch, ¿ok? Y pues bueno, ya Lamec con Enoch le empieza a relatar lo mismo sobre su hijo Noé, que era blanco, su piel blanca, su pelo blanco que brillaba, y que cuando abría los ojos iluminaba toda la recámara, el cuarto en este caso, y que por lo consiguiente no era su hijo, ya que se parecía más a los vigilantes y que él estuvo mucho tiempo fuera. Entonces aquí Enoch le dice: espérate, tienes que hacerte cargo de ese hijo, porque los vigilantes han decidido que va a ser ese niño, va a ser el futuro padre de toda la humanidad. Así que tienes que ir y aceptar a ese niño como tuyo, ¿sí? Le vas a dar por nombre Noé, porque los guardianes han decidido que Noé será el padre de la humanidad.
caracolas, ¿no? Entonces aquí queda en evidencia en este libro de Enoc. ¿Y por qué tan relevante? Pues que aquí mismo está diciendo que Noé no era un ser humano normal. Y esto lo vamos a ver en el transcurso de los textos bíblicos, que hacen mucha referencia a seres humanos muy poderosos que no parecen humanos. Entonces, en este sentido, pues aquí podemos relatar que Bétenos, la esposa de Lamec, pues fue inseminada de manera artificial, por así decirlo, para pensar bonito, o que tuvo sus que veres con alguno de los vigilantes, porque estos habían decidido, según el plan de Dios, que Noé iba a ser ese hombre superpoderoso que iba a ser el padre de la nueva civilización, porque venía un diluvio que destruiría a la que está actual, con los ángeles caídos, los néfilins y todos los animalitos y arbolitos que había en ese entonces. Y para cerrar con este video y con el libro de Enoc, este libro quinto o quinta parte, en su redacción, bueno, ya vimos que al pobre de Lamec por ahí le hicieron de chivo los tamales, como decimos aquí en México, porque pues por ahí los vigilantes inseminaron o tuvieron relaciones con Bétenos, su esposa, y de ahí nació Noé, ¿no? Como bicho raro, porque era blanco, brillante, etcétera, parecido a estos vigilantes, ya que se me pasó ahí en el libro 1 de los famosos vigilantes, ya lo veremos después si lo quieren retomar, cómo los describe Enoc, y bueno, los describe muy blancos, brillantes, que incluso cuando tú estabas enfrente de ellos te encandilaban de su brillo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí cerramos con esto, que Noé era igualito a ellos, ¿no? Entonces, pobrecito Lamec ahí fue uno de los primeros chivos, ¿no? de la historia, pero ya veremos que en el transcurso de la Biblia, pues por ahí Diosito Yahvé o sus vigilantes se meten con muchas mujeres para que nazca el Salvador, ¿no? Ahí podemos tener a Sansón, a Jesús y a un montón que nacieron porque Dios tuvo que intervenir ahí, ¿no? Bueno, ya se los dejo a su imaginación cómo intervino, con polvos mágicos o de otra manera, ¿no? Pero bueno, en este libro, y para cerrar, en el capítulo 91, o sea, como empieza este libro quinto, dice que Enoc, tras viajar al reino de los cielos y volver a la tierra, antes de regresar al reino de los cielos, juntó a toda su familia, ¿no? A Matusalén, a Lamec, a las esposas de ellos, a Noé, y les dice, y bueno, les relata la historia que se tiene que ir, que va a ¿cómo se llama? Al reino de los cielos. Relata cómo el arcángel Uriel, que fue el que lo instruyó, le da un año, ¿no? Para prepararse ya para su último viaje, y en este lapso de este año, pues es cuando le da el consejo a Lamec que acepte a Noé como su hijo, porque pues fue una decisión de los vigilantes, ¿no? De ahí que Lamec aceptara a Noé como su hijo. Y bueno, también hace esta reunión, ¿no? Y ya en esa reunión les explica que se va, y su hijo Matusalén, pues todo agüitado, le dice: oye viejo, y te vamos a volver a ver, o sea, nos volveremos a ver. Y le dice Enoc, le dice que los guardianes del cielo, o sea, los vigilantes, Uriel entre ellos, le han dicho que va a regresar a la tierra, pero que va a ser dentro de muchos años, ¿no? Entonces, de ahí relata la historia que Enoc no murió, ya que los Elohim, si nos vamos a la Biblia verdadera, antes de traducir como Dios, Elohim quiere decir dioses, ¿no? Los poderosos. Dice que los Elohines se lo llevaron al cielo, entonces por lo tanto no alcanzó a morir, ya que Enoc caminó con Dios. Ok, bueno, con esto cierro este libro tan controversial. Si ven así, a grosso modo, en un resumen, pues es un libro muy difícil de digerir, sobre todo para los católicos extremistas, ¿no? Porque pues da un contraste muy diferente a los temas bíblicos, ¿no? Aquí nos pone a los famosos ángeles, a los famosos Yahvés,
como seres de carne y hueso, ¿no? Seres de otros planetas, ¿no? Y siempre se ha dicho que la Biblia se entendería más cuando le cambian la palabra ángel por extraterrestres y carrozas voladoras o la gloria de Yahvé como naves voladoras, ¿no? Entonces, hasta aquí cerramos con este video del libro apócrifo denominado Enoch. Y pues bueno, ya si en un futuro desean que seamos más explícitos libro tras libro, pues con gusto lo hacemos, ¿no? Pero en resumen, los invito a que se consigan por ahí el libro de Enoch, está en internet, y lo lean. Van a enterarse de muchas cosas, de cómo se inventó esta historia de los ángeles caídos, de cómo surgió Shemiasa, que era su líder, y cómo lo transformaron después en el famoso Lucifer. Y pues bueno, cómo fue la historia de Noé, del diluvio y de todas estas historias que la Biblia omite, ¿no? Entonces, pero bueno, como todo en la vida, el tiempo nos volvió a alcanzar, y nada más poniendo hincapié que no soy portador de la verdad absoluta, pero siempre es bueno tener el lado A y el lado B de las cosas para tener un contexto claro de lo que queremos pensar. Recuerda que si te gustan estos videos, estos contenidos, te pido por favor que le des like, que te suscribas y que nos compartas con tus amigos. Hay que llegar a más mentes abiertas. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchas gracias.